Hola a todos, esta es una clase extra, ahí medio mix, medio crossover, porque tiene que ver con dos de los cursos que yo he hecho, ¿verdad? Entonces decidí hacer una clase y compartirla en los dos cursos. ¿De dónde surgió la duda? Del curso de desarrollo de aplicaciones web con Django. Hicieron una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo poder ejecutar una función de digamos, de la base de datos, en este caso de un store procedure, pero era de PostgreSQL. La solución pues estaba utilizando el ORM, entonces por eso es que también se involucra el ORM. Y luego después cómo se renderiza esto en una plantilla. Por tanto, pues esa parte pues decidí que viéramos cómo se podría ejecutar una consulta y una consulta a la base de datos y también cómo ese resultado lo vamos a renderizar en un template de Django. Primeramente voy a entrar a la consola de la base de datos para que hagamos una verificación de los datos que queremos mostrar. Entonces, una vez conectado, voy a hacer un select from, vamos a poner asterisco, ¿verdad? La tabla sería catálogos, categoría. Vemos cuántos registros hay. Hay un total de 4 registros. Entonces, esto es lo que vamos a renderizar en una plantilla de Django. Probando un poco el ORM, me voy a conectar a la consola de Django. Y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar esa consulta, que podría ser el llamado a una función. Entonces, para esto, lo que haré es importar la conexión. Entonces, eso lo vamos a tener en django.db import connection. Con esto voy a hacer una pequeña algo que ya se hizo ahora en el de ORM, pero bueno, aquí lo vamos a hacer para el de desarrollo web con Django. Entonces vamos a hacer una recursividad con una conexión y vamos a ejecutar. Entonces para esto vamos a hacer connection. Aquí lo voy a escribir y después lo voy a pasar a un archivo ahora, donde vamos a crear una vista. Connection.cursor, le vamos a llamar cursor. ¿Y qué vamos a hacer? Cursor.execute. Vamos a ejecutar un select. Vamos a devolver solamente dos campos, que es el ID y la descripción del campo o de la tabla, perdón, catálogos, categoría. Justo como la consulta que se hizo en la consola de la base de datos. Voy a nombrar una variable que le vamos a poner raw data. Y vamos a hacer un fetch all, o sea, vamos a todo lo que se ejecutó ya está guardado en cursor. Ahora vamos a leer todo el dato que viene ahí. Entonces fetch all, y ya lo tiene raw data. Luego vamos a inicializar una variable con un diccionario vacío y vamos a recorrer el contenido de raw data. Entonces para recorrerlo vamos a hacer que se llame R, ¿verdad? El recorrido de raw data. Aquí voy a ir agregando en result, importante pasarlo a una lista, lo que se vaya leyendo en R, y luego ya fuera de ahí voy a generar un contexto, esto ya para trabajando en las plantillas, que se llamará, vamos a ponerle consultas, y ahí se guardará el result. Ahí terminamos. Yo puedo preguntar qué es lo que tiene result. Si se fijan bien, recorrió toda la consulta que se hizo y devolvió el ID y la descripción y lo pasó a una lista. Si se fijan bien, cada uno está como una lista y lo agregó. Esto es lo que nosotros vamos a pasar a la plantilla. Bueno, verdaderamente no es eso, sino que sería el contexto. El contexto se va a llamar consulta
¿verdad? El contexto que va a maniobrar la plantilla, y este es el dato que va a estar ahí. En la plantilla lo que vamos a hacer es iterar. Vamos a hacer dos anidaciones que itere primero sobre cada dato, y luego dentro de él que itere sobre cada dato dentro de esa lista, ¿verdad? Acá estoy editando el archivo views.py del proyecto de desarrollo web con Python usando Django. Y aquí ya tengo una vista, la voy a pegar aquí, la voy a dejar en los dos casos en los recursos de la clase. Se llama categoría prueba. Tiene un request. Vamos a hacer una vista de funciones. Importamos la conexión. Esto no lo vamos a necesitar. Y luego esto es lo que escribí en el shell de Django, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Lo único que aquí va a haber un return de esta función para retornar un render. Entonces que va a retornar el request va a ser a esta plantilla. Entonces hay que crear esta plantilla y con este contexto. El contexto que es lo que vimos aquí, que básicamente es esto lo que va a recibir. Ya que tenemos aquí la vista, guardo aquí y voy a modificar el archivo de ruta. Antes de eso voy a levantar el servidor para poder estar viendo si lo que se escribe no hay ningún error. Me salgo de aquí y levantamos el servidor. Vemos que levanta sin problema. Acá tengo el archivo de ruta de la aplicación catálogo. Entonces hay que importar esta categoría de aquí. Vamos a ponerla seguida de esta otra de aquí. Y voy a crear una nueva ruta que haga el llamado a esta vista. Vengo aquí y la pego aquí. Entonces la opción quedará en categoría prueba. Manda a llamar a la función categoría, o mejor dicho a la vista función de categoría, y le vamos a poner cat prueba. Lo guardo. Revisamos siempre aquí que no haya ninguna falla y procedería ahorita a crear el archivo que nombramos aquí. Entonces dentro del catálogo va a haber una plantilla que se llama prueba.html y aquí tengo ya la plantilla. La plantilla está ubicada dentro de la directorio templates dentro del catálogo y se llama prueba.html. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, siguiendo la línea del código, ¿verdad? de las plantillas, vamos a, para que no se mire tan feo, vamos a heredar de las clases base. Entonces sería base.html. Y el bloque que vamos a utilizar aquí se va a llamar contenido. Entonces contenido. Y cerramos el bloque de contenido. Ahora acá es que vamos a escribir. Primero voy a escribir todo el contenido, ¿verdad? Lo que vamos a hacer y después le vamos a dar formato. Ya sabemos que el contexto se llama consultas. Entonces lo que vamos a hacer ahí es, vamos a hacer un for para recorrer ese contexto. Entonces le vamos a poner que se llama ítem y que recorra consultas. Cerramos siempre las buenas prácticas, abrir y cerrar. Entonces tenemos end for. Y dentro de este vamos a hacer otro recorrido. Y vamos a iterar ítem. For. Y vamos a ponerle i. Dentro de ítem. Cerramos aquí. En for. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, de momento simplemente voy a imprimir el contenido de i. Y voy a abrir el navegador para que miremos qué es lo que está renderizando en esta parte. Entonces escribo aquí catálogos, categorías, sí, categorías prueba. Bueno, lo puse así, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Vemos que ya está recorriendo el dato y nos está imprimiendo desarrollo 1, desarrollo 4, redes 5, programación. Entonces podemos jugar un poco. Y aquí, digamos, después de este,
vamos a ponerle que imprima, por ejemplo, un guión. Cuando termine de iterar ítem, entonces que ya como un elemento de HTML imprime un espacio. Veamos qué pasa. Damos F5 y ya vemos que aquí tenemos 1 desarrollo 4 de red y así ve. Entonces ya tenemos el dato que vamos a mostrar. Ahora sí tenemos que mejorar nuestra plantilla. Entonces voy a quitar esto que hicimos aquí y lo único que vamos a usar ahora es el entorno para el data table. Acá ya, para ahorrar un poco de tiempo toda la escritura, bueno, aquí teníamos el data table, agregué 2 columnas, el ID descripción, aquí está la iteración, ¿verdad? Dentro de un TR, luego entre cada uno de ellos un TD, aquí está esto aquí, y vemos a ver qué va a pasar. Entonces vamos ahora a la aplicación, estamos aquí y recargamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Hicimos un select a la tabla directamente, que puede haber sido el llamado a una función, y luego que lo obtuvimos, vamos a ver aquí está el select que hicimos un fetch all para devolver todos los registros, recorrimos todo lo que devolvió, lo metimos en una variable raw data y fuimos agregando la conversión a una lista. Esto lo metimos ya aquí en un contexto, le pusimos consulta al contexto y eso lo devolvemos en un render. Luego obviamente se creó la ruta y principalmente en la plantilla se trabajó para iterar 2 veces. Iteramos la consulta, que es el contexto, lo nombramos ítem, después iteramos los ítems para separar las columnas. La iteración de ítem nos daba la fila y la iteración de consulta nos daba la fila y la iteración de ítem nos daba las columnas. Espero que esta clase pues les sea de utilidad y vean que también se puede expandir el curso de desarrollo haciendo consultas directamente a la base de datos o ejecutando store procedure de la base de datos utilizando el ORM, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos de dominar para poder mejorar nuestras habilidades en el desarrollo de aplicaciones web con Python utilizando Django.